una gran satisfacción poder presentar a la doctora Rocío Fernández Ballesteros, de quien he sido alumna desde el 2007 al 2010 más o menos. También es una gran satisfacción para la Universidad Popular Carmen de Michelena contar con la presencia de la doctora Rocío Fernández Ballesteros, quien impartirá su conferencia sobre aprender durante toda la vida. Como su historial académico y profesional es muy extenso, voy a tratar de resumirlo brevemente, aunque seguro que alguna reseña importante me dejo en el camino. Usted me perdonará. Por favor. Desde el año 2009 es profesora emérita de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Es graduada en Ciencias Sociales por la Universidad de Madrid, diplomada en Sociología por la Universidad Internacional de Estudios Sociales de Roma, diplomada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y cuya tesis doctoral en el año 1973 obtuvo la calificación de cum laude. Ha impartido clases en la Universidad Complutense y en la Universidad Autónoma, ambas de Madrid. Ha dado conferencias en las universidades de Costa Rica, Hawái, Belgrano, Argentina, Barcelona, Caracas, Heidelberg, Alemania y un sinfín. Ha sido directora del programa universitario para adultos, PUMA, de la UAM, desde el año 2003 hasta el 2010. Miembro de múltiples congresos internacionales desde 1983 hasta el 2010. Ha publicado una treintena de libros sobre el mundo de la psicología, en su mayoría como autora y en algunos casos en colaboración. Artículos sobre habilidades cognitivas, análisis psicológicos, el envejecimiento competente, ambientes sociales, educativos y de la salud, etcétera, etcétera. Ha participado como invitada en 125 congresos nacionales e internacionales. Participado en proyectos de investigación. Ha sido y es directora de tesis doctorales de más de 25 alumnos. Emitido más de una treintena de informes técnicos. Ha obtenido premios por publicaciones realizadas sobre temas de psicología y ostentado puestos importantes como decana de la Facultad de Psicología de la UAM. Experta de la UNESCO en la valoración de programas para el desarrollo de la inteligencia. Presidente de la Asociación Europea de la Evaluación Psicológica, miembro del Comité de Expertos de Naciones Unidas para la valoración del Plan Internacional de Acción sobre el Envejecimiento. Pertenece a diversas asociaciones nacionales e internacionales como científica profesional. Habla correctamente francés, inglés, italiano y portugués. Personalmente y algunos de los asistentes presentes hemos sido alumnos de sus clases de Psicología del Ciclo de la Vida, que imparte en primero de PUMA. Y me gustaría destacar dos frases de sus libros. Hay que vivir con vitalidad y aprender a envejecer satisfactoriamente. Me siento orgullosa de las enseñanzas recibidas de la doctora Rocío Fernández Ballesteros. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que decir que me siento orgullosa de los alumnos que he tenido, que están aquí hoy y que yo creo que en parte han hecho posible mi venida aquí por un lado y la creación de esta universidad popular. Creo que ese, lo siento mucho, pero es un punto que tiene que apuntarse los cursos de PUMA de la Universidad Autónoma de Madrid. Yo creo que es de lógica decirlo, aunque haya personas tan excelsas como Rodrigo, como María Luisa, como los alumnos que aquí nos acompañan hoy, ¿no? Evidentemente yo tengo que decir que a mí no me has preguntado qué ibas a decir ni nada, ni que me ibas a presentar, pero si no te hubiera dicho, por favor, breve, lo bueno, si breve, dos veces bueno, porque el currículum lo único que expresa es lo mayorcísima que soy, a mucha honra y a mucho gusto, ¿no? O sea que yo, para mí, ser vieja es un privilegio que me da el contexto en el que estoy. ¿De acuerdo? O sea, yo creo que todos ustedes, y si me van a permitir, yo voy a mantener el usted, que es un tratamiento de público general que a mí me gusta particularmente, ¿no? Cualquier reflexión que podamos hacer, cómo hemos nacido en un contexto que cuando nacimos, la mayor parte de las personas aquí presentes, teníamos una esperanza de vida
de 50 años, 55 años, y algunos todavía menos esperanza de vida. Y sin embargo, con el paso de los años, con el paso de la educación, con el paso del desarrollo, con el paso digamos, la universalidad de los servicios esencialmente sanitarios y también sociales, se ha logrado duplicar la esperanza de vida desde 1900 hasta 1999, 2000, y ya estamos en el 2015 y yo voy a presentar algunos datos sobre esto, ¿no? Con lo cual todo eso hace que estemos aquí con las edades de cada uno y bien, porque tengo la sensación de que, ¿no?, podríamos decir, pues estamos aquí bien. O sea, esto de que para decirte bien te tenga que decir, oye, qué joven estás, pues a mí me parece muy mal, ¿no? Oye, si me quieres decir qué joven estás, tú dime qué bien estás, porque estoy bien, simplemente, ¿no? Y supongo que muchos comparten las cosas que voy a decir. Muchas de ellas no son políticamente correctas, pero bueno, en todo caso las voy a decir. Bueno, lo que me ha pedido Gabriel, y Gabriel, muchísimas gracias en fin, porque ha sido algo así como mi manager en esta andadura, ¿no?, es el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no?, que eso es lo que nos ha llevado hasta aquí. Entonces, bueno, permítame que primeramente lo que haga sea presentar lo que a lo que me voy a referir, ¿no? Primeramente, ¿qué es el aprendizaje? Necesariamente vamos a tener que ver algunos datos sociodemográficos y yo quisiera que se entendieran bien las tablas que voy a presentar, con lo cual si hay alguna pregunta puntual sobre una tabla, por favor levanten la mano. No vamos a hacer aquí una conferencia para nada así pomposa, ¿no? Y creo que es importante por aclararnos que lo importante no solamente es envejecer bien, no es envejecer solo, envejecer o llegar a edades avanzadas en la vida, sino envejecer bien, ¿no? Luego voy a hablar del paradigma del envejecimiento activo, porque es imposible referirse al aprendizaje sin referirse también a lo que se llama envejecimiento activo, envejecimiento saludable, y les voy a contar algunas cosas relativas a lo que está ocurriendo en este momento que a mí me alertan y me preocupan en relación con el envejecimiento, ¿no? Vamos a ver qué efectos tiene el seguir aprendiendo, lo que están haciendo aquí, con las conferencias que se organizan desde esta universidad, o con otras personas que irán a otras conferencias o que irán a otros contextos de aprendizaje, porque veremos que el aprendizaje no solo es aprendizaje formal, sino también es el aprendizaje informal y incluso el aprendizaje casual, ¿no? Entonces quisiera luego poner de relieve esto y poner de relieve que muchas veces el ocio y todo lo que uno hace y que le llama ocio son posibilidades de aprendizaje, de un aprendizaje no reglado, ¿no? Vamos a ver cómo influye esto en la productividad, y voy a darles algunos datos relativamente recientes de cómo producen las personas mayores en España, qué productividad extraordinaria tienen aunque estén jubiladas, ¿no? Y bueno, después haré unas conclusiones, ¿no? Bueno, yo creo que todos ustedes seguro que consideran que el aprendizaje es aprender cosas, o es adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas conductas, es adquirir cualquier cosa nueva que uno, digamos, incorpora a sus conocimientos previos, ¿no? Yo quisiera llevarles a que el proceso de hominización, o sea, cómo el primate llega a ser Homo sapiens sapiens, que así se llama nuestra especie, es a través del aprendizaje. No solo ha habido cambios genéticos, que no cabe duda que ha habido una, digamos, interacción y transacción entre necesidades del ambiente que han hecho, digamos, agilizar la mente y lograr que el individuo alcance nuevas cosas y nuevas adquisiciones, ¿no? Entonces todo el proceso de hominización entero es un proceso de aprendizaje, y es un proceso de aprendizaje que podríamos llamar a través de la especie. Bueno, nos encontramos Homo sapiens sapiens en el siglo XXI, en la primera quincena del siglo XXI,
Y, por supuesto, no cabe la menor duda que hemos adquirido cosas que han adquirido generaciones anteriores. Es otra cuestión que quisiera llevar a su ánimo. Cuando nace un niño, cuando nace un bebé, genéticamente es lo mismo que un cromañón, es decir, como el primer ser humano cromañón, como el primer bebé cromañón, genéticamente el ser humano no ha cambiado, o por lo menos eso dicen los genetistas. Sin embargo, es completamente distinto. ¿Por qué? Pues porque reproduce ese proceso de la hominización, lo reproduce en su propio desarrollo. Y así llegamos a la edad que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Aprendiendo. Entonces es algo imparable, es una condición del ser humano, el aprendizaje es una condición de todo ser vivo, no cabe la menor duda. Unos organismos más brillantes que otros, unos con un tipo, digamos, de aprendizaje. El ser humano, que es el ser que nace más desvalido, es el ser que más capacidad de aprendizaje tiene. Me parece una cuestión razonable, ¿no? Ahora fíjense que el aprendizaje lo ligamos, conceptualmente lo ligamos a las fases de aprendizaje o de profesionalización, para hacer algo, para trabajar, para ganarse la vida. Y de hecho, si ustedes les dijeran, pudieran conocer ahora mismo a sus abuelos y preguntarles, abuelo, ¿tú hacías cosas para aprender? Diría que no, que eso se hace hasta los 20 años, 25 años, 30, dependiendo de qué tipo de profesión la persona tenga, pues llega a adquirir esos conocimientos que requiere una determinada profesión. Yo creo que ese es un gran cambio que ha ocurrido digamos, en los últimos, yo diría, 30 años, cuando se crean las universidades de la tercera edad, que se crean originalmente en Francia, pasan a Italia, luego pasan a España, a toda Europa y todos los demás países del resto del mundo. Esa idea nace de lo que se llama lifelong learning. O sea, el aprendizaje a lo largo de la vida es un nuevo concepto de educación. Ahora, esto es discutido y yo creo que es también discutible en el sentido en el que, puesto que todo el mundo aprende y aprende permanentemente, cualquier concepto nuevo que incorpora, pues por supuesto no todo aprendizaje es un aprendizaje reglado, que es lo que trataba de decir antes, ¿no? Por tanto, no cabe duda que la universidad de la tercera edad es un aprendizaje reglado, que seguramente lo que tienen aquí es un aprendizaje bastante reglado, es decir, donde tienen conferencias, tienen una serie de, digamos, de contextos de aprendizaje que formalmente ustedes desarrollan, ¿no? Pero también está lo que hace el ama de casa cuando está oyendo la televisión y sale un programa cultural, un programa de historia, y entonces está aprendiendo cosas, o leyendo los periódicos, o en las miles y miles y miles de elementos de aprendizaje. Que nos demos cuenta de eso, que lo que aprendemos no solamente es lo que teóricamente, regladamente aprendemos, ¿no? Por tanto, reducir, les decía que había un debate en la reducción del aprendizaje exclusivamente al aprendizaje reglado, ¿no? Y por tanto que debemos tener en cuenta que, vamos a ver, lo que nosotros en la Universidad Autónoma hemos tenido al principio un porcentaje altísimo de personas que no habían tenido ningunos estudios, que no habían ido, ni siquiera tenían unos estudios primarios, o sea, habían ido a la escuela pues 3 años, 4 años, pero no tenían un certificado de estudios primarios, y eso ha sido al principio. Y fíjense que, y esto lo saben los alumnos, nuestros alumnos, porque lo han, digamos, se lo hemos explicado desde el principio, ha sido excelente poder reunir a personas que no han recibido estudios con personas que eran universitarias. Cada vez más se ha producido desde el 2003. Desde el 2003 se ha producido un intercambio entre cada vez más personas universitarias o personas con bachillerato, y reducir cada vez más las personas sin estudios. Prácticamente ahora, ¿eso qué quiere decir? Eso es el fenómeno cultural, es un fenómeno de nuestra sociedad.
y es un fenómeno de las personas mayores. Es decir, cuando yo empecé a investigar sobre personas mayores, a estudiar sobre personas mayores, que fue en el año 79, nada menos, ¿no? El año 79, pues el porcentaje de personas mayores analfabetas era altísimo. Bueno, cuando digo altísimo puedo decir el 12%, ¿no? Es altísimo. En este momento prácticamente no hay analfabetos en España. Sigue habiendo una facción de personas mayores, pero este porcentaje en este momento no sé cuál es, no quiero confundirles, ¿no? Pero es un porcentaje muy bajo. En todo caso, estas personas que, digamos, no saben leer y escribir, perfectamente pueden incorporarse en cursos de alfabetización, y eso sería el primer objetivo que deberíamos tener para aquellas personas que todavía no han alcanzado la lectura y la escritura, porque a través de la lectura y la escritura es como se aprende todos los elementos simbólicos que aprendemos. Es decir, cuando, por ejemplo, los programas de prevención o de promoción de promoción de la salud, ¿de dónde vienen? Pues de leer carteles que hay, ¿no? O de leer carteles, leer textos también. Bueno, lo que quiero decir es que el aprendizaje ocurre a través de la historia de la especie, ocurre a través de la historia del individuo, y es en principio reducido a solamente lo que es habilitación para el trabajo, lo que es aprendizaje para poder trabajar, y finalmente se extiende a aprendizaje a lo largo de la vida, con lo cual estamos hablando de un tema, o sea, este tema que me sugirió Gabriel, no, yo creo que es un tema totalmente vital, de vital importancia. Yo quisiera poner de relieve la diferencia entre aprendizaje y memoria, ¿no? Porque la memoria es el resultado del aprendizaje. Cuando decimos es que tengo algún problema de memoria, las personas cuando van teniendo más edad, por ejemplo, se dan cuenta que retienen menos los nombres, o que no recuerdan tan bien los nombres de otras personas, por ejemplo, ¿no? El recuerdo de nombres. Bueno, no es que digamos, es que hay un fenómeno del olvido, y la memoria es el recuerdo de algo que uno ha aprendido, pero ha tenido que aprenderlo para olvidarlo, ¿no? Quiero decir. Y luego, bueno, finalmente hacer esta distinción entre aprendizaje formal, informal e incidental. Bien, evidentemente hay decenas de ejemplos a lo que yo me estoy refiriendo en este momento con el aprendizaje. Es aprendizaje de habilidades motoras. Bueno, evidentemente, por ejemplo, el aprendizaje de la conducción, o sea, se mantiene a todo lo largo de la vida. Realmente, si uno tiene dificultades para conducir, generalmente es porque pierde visión o pierde audición, no porque haya olvidado cómo conducir, ¿no? Bueno, y a eso me refiero como aprendizaje de habilidades motoras, ¿no? Es más, las mecanógrafas más mayores suelen ser más hábiles porque suelen tener trucos para reproducir un texto mecanografiado, o bueno, digamos, en este momento no diríamos mecanografiado, sino tapeado, ¿no? En una computadora. Y luego hay decenas de otras posibilidades de aprendizaje, lo que aprendemos de otras personas simplemente por imitación o simplemente por observación de modelos, ¿no? Como es la imitación de gestos y otras muchas. Pero bueno, digamos que sería un bagaje así como general. Pero ahora a mí lo que me gustaría es llevarles a qué ha ocurrido a lo largo del tiempo con el producto del aprendizaje. El producto del aprendizaje es la inteligencia, es la competencia personal de cada uno, es el producto de nuestro aprendizaje. ¿Se dan cuenta de esto que digo? No, eso sin duda. Entonces, ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo? Pues miren, a mí esta transparencia me parece prodigiosa, ¿no? Aquí estamos en 1910, que es cuando se crean los test de inteligencia. IQ o IQ quiere decir cociente intelectual, es la traducción del inglés de cociente intelectual. Y de 1910 a 1990, ¿cómo sabemos que ha subido el cociente intelectual? Porque cada vez hace falta una puntuación directa más alta para tener el mismo cociente intelectual. Me gustaría saber si esto se entiende. Es decir, les pongo ejemplos. Los soldados de la Segunda Guerra Mundial fueron evaluados con los mismos test de inteligencia que lo fueron los soldados de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, para obtener puntuaciones
necesitaban una puntuación mucho más alta para su distribución, digamos, de esa generación. Quiere decir que generación a generación la inteligencia se ha incrementado. Yo pretendo mostrar esto con esta gráfica, pero simplemente sería eso demuestra que la acumulación de aprendizajes conlleva el resultado que les muestro aquí, es decir, que cada vez los seres humanos resuelven mejor problemas. ¿Sí? Bien. Otro nuevo ejemplo. Esto es todavía, si quieren ustedes, más interesante. Estos son estudios de generación. Y les llevo... ¿Alguien me dejaría un Kleenex, por favor? Les llevo a la idea de que la inteligencia, la transparencia anterior que les he presentado, por favor, no. Mira, el que llega primero da dos veces. Es una servilleta. Muchas gracias. Es que estaba viendo que se estaba cayendo esto. Bueno, les decía que la inteligencia que le he presentado, la transparencia anterior, esto sería algo global, el funcionamiento intelectual global, pero este otro funcionamiento se refiere a distintas habilidades. Es decir, el ser humano tiene distintas capacidades de razonamiento, cuando hablamos de razonamiento nos estamos refiriendo a razonamiento inductivo, pero puede ser razonamiento deductivo o otro tipo de razonamiento, o cuando nos orientamos en el espacio, por ejemplo, los controladores aéreos requieren una muy buena orientación espacial para poder hacer bien su trabajo, o velocidad de procesamiento, que es la velocidad que se conectan nuestras neuronas, o factor numérico, que simplemente es conocer y realizar rápidamente operaciones aritméticas, o comprensión verbal, que es comprender las palabras, encontrar sinónimos para palabras o encontrar antónimos para palabras, o la memoria, bueno, un tipo de memoria, por ejemplo, la memoria verbal. Pues cada una de estas capacidades intelectuales están distribuidas en esta transparencia, y me gustaría que se entendiera bien, porque yo creo que es extraordinariamente importante para que nos fijemos la importancia del ambiente en el funcionamiento intelectual y del aprendizaje en el funcionamiento intelectual y en el aprendizaje que cambia a lo largo del siglo. ¿Estaría claro esto que digo? Vuelvo otra vez a señalarlo. Aquí tendríamos un momento cero, y esto sería, cada uno tiene un color distinto. Si ustedes se dan cuenta, todas estas habilidades, que sería el razonamiento, la orientación espacial, la velocidad de procesamiento y estas tres primeras, todas ellas se incrementarían a todo lo largo del siglo XX. Se incrementan porque se estimulan en la escuela. Ahora, hay otras que no. Por ejemplo, se ha declinado las generaciones han declinado en el factor numérico, y ustedes simplemente recuerden, el que tengamos máquinas calculadoras es negativo para conocer la tabla de multiplicar o para hacer sumas rápidamente. ¿Por qué? Pues porque lógicamente tenemos una maquinita que nos lo hace. Pregúntenle ustedes a sus nietos, seguramente ustedes lo ven en sus nietos comparativamente con sus hijos y comparativamente con lo que ustedes son capaces de hacer, ¿no? Entonces el factor numérico y el factor de comprensión verbal es otro factor que disminuye. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el vocabulario es mucho menos rico. Todos ustedes tendrán un vocabulario mucho más elaborado que sus nietos, con bastante probabilidad. Bueno, estoy hablando de probabilidades, no me levantan la mano para preguntarme a qué te refieres, pero quiero decir ¿por qué? Pues porque los usos y costumbres, porque cambia el contexto, y al cambiar el contexto cambia también las habilidades que son aprendidas. No sabemos, fíjense que es prodigioso esto, o sea, ¿cómo va a influir todos los tablets que se mueven a nivel táctil? ¿Se dan cuenta?
o todo lo que implica teclear en un teléfono, teclear en una tablet, teclear con el dedo. Es táctil versus motor. Para teclear en una tecla es completamente distinto el movimiento. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo va a influir eso en nuestro cerebro? ¿Cómo va a influir eso en nuestras habilidades futuras? Pues bueno, no se pueden hacer hipótesis, pero eso se desconoce. Pero eso nos está enseñando algo. Yo esta transparencia no la traigo para contarles esto que les estoy contando ahora, sino para decirles el contexto influye en el aprendizaje y a la vez el aprendizaje influye en el funcionamiento intelectual. O sea, hay una relación entre lo que aprendemos y lo que somos capaces luego de hacer nosotros mismos. Por aquello que les decía, lo más sencillo de todo, el aprendizaje motor, de habilidades motoras. Bueno, el aprendizaje motor lleva consigo, la escritura lleva consigo un montón de habilidades que evidentemente cambian y van a cambiar. No sabemos en qué sentido cambiarán. Yo por lo menos no he leído nada al respecto que nos alerte, pero desde luego nuestro cerebro está cambiando y está haciendo nuevas conexiones neuronales. Por tanto, yo les aconsejo, ya empiezo yo con los consejos de la madre abadesa, bueno, por decir la madre abadesa es una pedantería, pero solo decirles una cosa: cada vez que ustedes cambien a otro sistema, están aprendiendo y su cerebro está respondiendo a ese aprendizaje. No digan, yo esta maquinita no la quiero porque tengo que hacer otra cosa distinta. Todo lo contrario, es una oportunidad. Y todo lo que les haga estimular su funcionamiento cognitivo, estimula su cerebro. Bueno, entonces eso, sabiéndolo, incorporándolo, pues ya sabe uno lo que tiene que hacer, que te cambien más. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de cambio, porque adaptarse al cambio es algo que ha hecho la especie a todo lo largo del ciclo de sus vidas y de la vida de la especie. ¿Se dan cuenta? O sea, son oportunidades de aprendizaje. Mírenlo como oportunidades de aprendizaje y no porque yo esto no soy capaz de hacerlo o yo ya no puedo. Yo ya lo eliminan de su vocabulario si pueden, ¿vale? O por lo menos imagínense que ustedes pueden. Otra cosa es que no quieran. Entonces hay que decir, yo no quiero, no me da la gana esforzarme. Bueno, eso, perdón, es una... Bien, ¿qué pasa a lo largo de la vida? Pues aquí tenemos qué pasa a lo largo de la vida con determinado tipo de habilidades. Es cierto, miren, si por envejecimiento, porque las personas entienden por envejecimiento la pérdida, el declive, o sea, que vamos a peor. Eso es como se entiende el envejecimiento. Si vamos a preguntarle a cada uno de las personas que utilizan el término viejo, bueno, si vamos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, dice viejo, inservible, inútil. Eso es lo que dice de vejez, algo inútil. Bueno, espero que no... que ese término de alguna manera quede obsoleto en su significado, ¿no? Pero lo que sí ocurre a lo largo de la vida desde los 30 años es que nuestro cerebro es más lento, las conexiones neuronales son más lentas y como son más lentas pues resolvemos más lentamente, digamos, nos enfrentamos a estímulos que, digamos, tenemos una lentitud en nuestras capacidades de respuesta y tenemos, o sea, que necesitamos más tiempo, lo cual no pasa nada porque es 1 milisegundo al año, ¿vale? Uno diría, hombre, los 20-30 primeros años, pues 30 milisegundos, pues no, por eso no va a ninguna parte. Pero de repente somos conscientes de que no somos tan rápidos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que si desde los 22 años hay declive a un milisegundo año, a los 30 años ya empieza a notarse en pruebas de este tipo que yo les estoy mostrando, ¿no? Con lo cual es cierto que hay un declive en algunas habilidades intelectuales, mientras que en otras habilidades intelectuales hay bastante estabilidad. Nuestra capacidad verbal, nuestra capacidad de aprendizaje, digamos, de conocimientos, pues, esa capacidad dura mientras dura la vida.
Que conste que yo estoy hablando de un envejecimiento sin patologías severas, no estoy hablando de una persona con enfermedad de Alzheimer o con una demencia severa, estoy hablando de, bueno, del común de las personas mayores, ¿no? Bien, pues ahora, ¿qué es lo más importante? Pues que se puede compensar, que el declive que ocurre normalmente se puede compensar. Si decimos que varía, que disminuye de media una desviación típica de los 60 a los 80 años, podemos incrementarlo con, digamos, con entrenamientos cognitivos. ¿De acuerdo? Les enseñaré, les mostraré los efectos, por ejemplo, de los programas Universidad para Mayores, ¿no? Eso lo van a ver los alumnos de Puma, sus resultados, porque estos son resultados de los alumnos de alumnos en agregado, evidentemente, aquí no hay nombres ni apellidos en absoluto, ¿no? Pero vamos, lo más importante es que cuando existe declive, ese declive se puede compensar. De hecho, luego les voy a mostrar una transparencia que a mí me gusta particularmente, es que cuanto antes empecemos o cuanto antes empiece la gente a tratar de compensar potenciales déficit o potenciales declives, pues mejor, porque si llego al máximo de mis capacidades, mejor. Y luego les presentaré alguna transparencia que lo pone de relieve. Bueno, ahora entramos en otro punto, ¿no? O sea, estos datos demográficos que a mí me parecen particularmente importantes, ¿no? En primer lugar, miren, esto es una barbaridad. O sea, esto es algo que empecé la charla hablándoles de esto, ¿no? Desde la edad de bronce, o sea, desde el principio digamos, de nuestro tiempo hasta el siglo XX, se ha duplicado la esperanza de vida, pero se ha mantenido constante hasta el siglo XX y se ha duplicado en el siglo XX. O sea que si lo miramos desde aquí hasta aquí, se ha duplicado, pero lo más importante es que no se ha duplicado hasta el siglo XX. ¿Con qué? Con los avances de la educación. Miren, esta mañana escuchaba yo a un eminente geriatra que hablaba de la importancia de la salud y la importancia de los descubrimientos científicos, que no cabe duda, ¿no? Pero no se refería a la educación. La educación es el dinamizador esencial del funcionamiento cognitivo, del aprendizaje, y por tanto, cuando uno hace la educación, digamos, universal, universaliza todo lo que deriva de la educación, entre otras cosas, la esperanza de vida. Se dan cuenta que dependemos de eso, dependemos de que la educación es para todos y por tanto se ha generalizado. Bien es verdad que a más educación, más, es decir, está asociado a más educación, más esperanza de vida, a más esperanza de vida, más educación. Es decir, que hay diferencias de esperanza de vida en función de, digamos, de distinto tipo de estratos educativos, ¿no? Bien, pues simplemente decirles esto. Se produce otro fenómeno que no quisiera yo entrar en el tema hombres-mujeres, pero es muy interesante, ¿no? Porque a todo lo largo de hasta el siglo XX, los hombres, ha habido más hombres que mujeres, y ha habido más esperanza de vida en hombres que en mujeres, ¿no? Y es en el siglo XX cuando se oscila y se cambia, es decir, hay más esperanza de vida en mujeres que en hombres. Lo cual creo que, bueno, si quieren comentarlo o que lo comentemos posteriormente, pues yo estoy encantada. Pero esto es la presentación palmaria de la influencia de las condiciones socioeconómicas, socioeducativas en el ser humano y el éxito de nuestra sociedad que ha logrado eso, ¿no? Yo creo que debemos estar bien orgullosos. ¿Saben cuál es el problema? El problema grave es África. O sea, todo esto es cierto, pero la esperanza de vida en África sigue manteniéndose, digamos, en los mismos niveles. Nigeria está en 40 y tantos años, ¿no? O sea que no toda África, pero algunos países africanos. Ahora, lo que más nos importa, y entonces este sería un segundo punto también esencial, ¿por qué lo traigo aquí? Porque esto ya se está refiriendo
a datos internacionales. Esto es esperanza y esperanza de vida saludable en los 5 continentes. Y lo traigo exclusivamente para que se den cuenta cómo hay un primer batallón, países en desarrollo, países desarrollados. Pues ahí tenemos Japón, Suiza, Estados Unidos, Australia, por decir, digamos, países de distintos continentes. Luego tenemos un segundo batallón, que serían países en vías de desarrollo, y otros los menos desarrollados, como es Nigeria o como es Sierra Leona, ¿no? Y además Sierra Leona con guerra. Bueno, pues ahí podemos ver claramente cómo países digamos, con alto desarrollo están teniendo de discapacidad nada más que 7,6, con lo cual están muy cerca la esperanza de vida saludable, que es 72 años, por ejemplo, para Japón, versus su esperanza de vida, estoy hablando del año 2002, con lo cual estos datos evidentemente habría que estar actualizándolos ahora, ¿no? Era 81, en este momento me parece que Japón está en 83 años de esperanza de vida. Por darles un dato, la esperanza de vida se incrementa un mes cada se incrementa un mes cada año. No, un mes cada tres meses. No, tampoco. Bueno, cuando me acuerde del dato exactamente se lo cuento. A mí yo soy una arriesgada presentando datos. Pero vamos, no ha disminuido el incremento de la esperanza de vida. Lo digo para mayor conocimiento. Se especula que con la crisis, y era esperable que con la crisis hubiera disminuido la esperanza de vida, ¿vale? Pero no parece haber disminuido y la tendencia sigue siendo la misma, o sea, sigue incrementándose la esperanza de vida. Si ustedes preguntan ¿hasta cuándo? Imposible poderlo predecir. Es más, eso, ahora les enseñaré una transparencia que pone de relieve el corrimiento del envejecimiento. O sea, cada vez más personas envejecen mejor, cada vez mayor porcentaje de individuos llegan a edades más avanzadas mejor, con lo cual quiere decir que se ha pospuesto el envejecimiento, o se ha dilatado el envejecimiento al menos una década. Los que estén ahora, que tengan 70 años, pues están ahora con 70 años como 60 años hace 20. Es decir, quiero decir que, ¿se entiende este parangón? Sí. Bien, o sea, que quiere decir que cada vez hay más gente que envejece mejor y que no sabemos esto hasta cuándo llegará. No, vamos, los demógrafos, no soy yo quien, los demógrafos dicen que esto no se sabe hasta cuándo llegará, porque les voy a presentar unos datos franceses muy interesantes. Bueno, pero a lo que voy es que, lamentablemente, cuanto a más esperanza de vida, hay unos años que se viven con discapacidad o con vida no saludable. ¿Y cuál es nuestro objetivo? El objetivo de cualquier persona que trabaja en el mundo, pues, de las personas mayores, llevaría el llegar a edades más avanzadas sin discapacidad. Ese es el objetivo del envejecimiento activo, ese es el objetivo de cualquier programa que se hace para promocionar envejecer bien, ¿vale? Pero hay que cubrir, pues eso, 7 y pico años de potencial probabilidad de tener discapacidad. Pero fíjense, por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo de Perú. A mí Perú me tiene impresionada, ¿no? O sea, Perú tiene nada menos que 15 años de esperanza de vida con discapacidad, frente a una esperanza de vida total de 72,4, que es bastante alta, para un país de un desarrollo medio, vamos, de un país en vías de desarrollo, que es como lo llaman los economistas, ¿no? Bueno, pues ¿cuál sería el objetivo? Fíjense, cuando digo el objetivo de todo programa educativo, porque por la educación entra la esperanza de vida, y de todo programa de equiparación social, de igualdad social. O sea, yo creo que la igualdad se debería medir por la escasa variabilidad entre la esperanza de vida de distintos estados socioeconómicos.
¿Vale? Esa es la máxima igualdad. ¿Por qué hemos nacido en España y España en este momento está, después de Japón, el país con más esperanza de vida de la Tierra? Eso no lo miramos cuando decimos España y decimos cosas negativas en relación con nuestro país, ¿no? Bueno, pues miren, tenemos... Y eso habla mucho de nosotros, habla mucho de los sistemas públicos. Bueno, sí, o sea, porque es que si no, no habríamos llegado aquí. Es que es el único país, esto no lo he dicho, el único país europeo que ha duplicado la esperanza de vida en un siglo. Todos los demás arrancaron el siglo, nosotros estábamos en 40 años. ¿Ustedes qué edad creen que había en esperanza de vida? ¿Cuál era la esperanza de vida? Cuando se crea la institución de la jubilación a los 65 años. O sea, eso ocurre en 1919. ¿Vale? 1919. Pues en 1919 la esperanza de vida, ¿saben cuál era? 41 años. 41. Y se monta la edad de jubilación a los 65. Oiga, 100 años después, la edad de jubilación sigue siendo la misma, cuando la esperanza de vida es el doble, o más del doble. Bueno, yo no tengo que convencerles a ustedes, yo digo cosas que evidentemente no son del todo políticamente correctas, pero me da igual. Bien, seguimos adelante. Claro, llegado a este punto, si yo les tengo que convencer que la educación genera funcionamiento intelectual adecuado y compensa el funcionamiento intelectual deficitario, es lo que estoy tratando de explicarles, ¿no? Si digo esto, pues es que será que el ambiente es muy importante comparativamente con la genética, porque si tuviéramos un gen que dijera que, oye, que la especie tiene una esperanza de vida de 80 años, y se quedan 80 años y ni más ni más menos, pues no podríamos decir que podemos hacer algo. Y los yoyas tendrían sentido. Ahora, no tienen sentido los yoyas, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de la varianza, es decir, aproximadamente un 75% de nuestras maneras de envejecer y de nuestra longevidad y de otras muchas cosas que tienen que ver con los años, es ambiental y es comportamental, es decir, es nuestra voluntad de hacer cosas, o es nuestro conocimiento por hacer cosas, o es nuestra voluntad por hacerlas, y es también, lo veremos, que tengamos medios en el contexto, digamos, para estimularnos, no cabe la menor duda, ¿no? Así que, ¿qué contribución relativa tienen los aspectos genéticos y el ambiente y el comportamiento en el proceso de salud y enfermedad a lo largo del proceso de envejecimiento y salud y enfermedad a lo largo del proceso de envejecimiento? ¿Cuál es el resultado? Pues miren ustedes, aquí tenemos como si tuviéramos algo así como la supervivencia de la especie. Fíjense que se pone en duda hasta la supervivencia si son los 118 años. Se dice que el ser humano, que la especie, como especie, tiene un tope, y que ese tope está en 118 años. Bueno, pues en los últimos 10-15 años se pone en duda que exista un tope en la especie, o que ese tope esté en los 118 años. ¿Por qué? Porque estas son curvas de supervivencia, o sea, porcentaje de individuos que sobreviven de una generación. Ustedes se dan cuenta, esto es muy divertido, esto se lo voy a contar en plan de mis alumnos jóvenes. Cuando yo les hablo de esperanza de vida, les pongo les digo, vamos a ver, vosotros, ¿quién crees que tiene más esperanza de vida? ¿Vosotros o yo? Pues se puede imaginar, ¿no? O sea, inmediatamente se miran, se ríen, hay risitas, y por supuesto dice, por nosotros. Pero eso coreado, ¿no? Digo, pues no, yo. No, se quedan pasmados. Entonces, claro, ¿cuál es la explicación? Que yo he estado muchísimo más tiempo sin morirme. Es decir, que todo ser humano tiene una probabilidad determinada de muerte. Mínima al principio de la vida, y poco a poco va incrementándose. ¿Vale? Bueno, entonces
por supuesto, si todos nosotros, todos los que estamos aquí presentes, creo yo, no sé si hay algún niño, niña o adolescente o jovencito, todos nosotros somos supervivientes, porque seguro que nuestra generación ha muerto en un porcentaje determinado y nosotros no. ¿Se dan cuenta, no? Bueno, pero eso, ¿por qué es? O sea, que hay diferencias, ya les digo, no son genéticas, generalmente son nutrición, ejercicio físico y mental, influencias socioculturales, hábitos conductuales y todo tipo de ocio y otros elementos que van haciendo que se haya incrementado ese porcentaje de individuos que no mueren. Fíjense que en 1900, o sea, a principios de siglo, cuando una persona tenía 10 años, la probabilidad es que hubiera muerto el 20% de su generación. Bueno, la cantidad de enfermedades viriásicas que había entonces y bacterianas, ¿no? Entonces, eso ha ido disminuyendo, pero bueno, no hay mortalidad, prácticamente no hay mortalidad infantil. Prácticamente hay una escasísima mortalidad infantil, cuando en 1900 pues la mortalidad infantil, vamos, que no me la sé de memoria y mejor no me equivoco, ¿no? Pero era alta, ¿no? Y gran parte de por qué ha aumentado la esperanza de vida es a través de la mortalidad infantil, que los niños no mueren y entonces eso, pero no solo eso, es decir, en todas las edades, a lo largo de todas las edades se incrementa la supervivencia, se ha incrementado la supervivencia, en todas las edades. Con lo cual, no solo es la mortalidad infantil, no solamente es, digamos, el primer azote que tiene el ser humano, que es cuando viene al mundo, ¿no? Y todo ello tiene que ver con elementos, esto es digamos, un elemento, una transparencia de Stellen, que es un ambientalista, ¿no? Bueno, pues no depende de nuestros genes, depende esencialmente. Y ahora les voy a decir la respuesta, y esta la dan los biogerontólogos, es que un 25% de las formas de envejecimiento se deben a nuestros genes y un 75% al ambiente, y dentro del ambiente a nuestro propio comportamiento, es decir, a lo que hacemos, ¿no? Bien, además esto es una segunda evidencia, no solo se ha incrementado la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable, sino que en algunos países el envejecimiento se ha retrasado una década, que es lo que les decía antes, ¿no? Y fíjense cómo esto es 1850 al 2005 para ser exactos, cómo se ha incrementado constantemente la esperanza de vida, ¿vale? Esto evidentemente es en los países que tienen aquí, pues Inglaterra, Francia, Alemania, tanto del este como del oeste, Japón, Suecia y Estados Unidos. Aquí no está España, pero bueno, estaría España, y estos autores no lo ponen de relieve. Es decir, se ha incrementado esa esperanza de vida y es una asíntota, es decir, es constante el incremento, no hay una matización y sigue también. Es más, las niñas, todos los que tenemos nietos, y sobre todo nietas, esto toca más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Por eso de la mayor esperanza de vida de las mujeres respecto a los hombres, pero una niña nacida a partir del 2000 tiene una probabilidad del 50% de llegar a centenaria. Bueno, digo yo que nos tendremos que preocupar de que la gente envejezca bien, estas niñas que van a llegar a centenarias en un 50%, o sea que... bien. Bueno, aquí tenemos varios aspectos, ¿no? Las formas de envejecer no están determinadas ni ocurren al azar, ¿eh? Eso está claro, o sea, no hay genes que impliquen, evidentemente hay genes que hacen que nos muramos, porque tenemos un gen que digamos que está ligado al cáncer de mama, oye, y mira, pues bueno, pues o sea, toda patología que tenga una base genética clarísimamente puede dar cuenta de la mortalidad temprana, pero es mortalidad temprana, ¿no? Bien, entonces, el individuo y la sociedad tienen amplios grados de libertad para actuar
y para promocionar eso que hemos llamado envejecimiento activo, ¿no? El individuo con su conducta, con su ocio, con su tiempo libre, si está jubilado, con su tiempo libre, si no está jubilado, me da lo mismo, es decir, es responsable de su manera de envejecer en cierta medida, ¿no? Y la sociedad también lo es decir, la sociedad es responsable de las formas de envejecer de sus habitantes, ¿no? Esta era la transparencia que les avisaba, que realmente esto que estoy diciendo y que se está refiriendo esencialmente a personas mayores, no quiere referirse a personas mayores, quiere referirse al crecimiento desde el nacimiento. Es decir, realmente envejecer bien es crecer bien, es desarrollarse bien, y eso ocurre a todo lo largo del ciclo de la vida, ¿no? Y es aprender bien. El niño está aprendiendo, es decir, su desarrollo psicomotriz es su desarrollo cognitivo. Digamos que toda estimulación con bebés, todos los que tenemos nietos lo podemos ver claramente con nuestros nietos, y bueno, y previamente lo hemos visto con nuestros hijos, la estimulación desarrolla al individuo. Bueno, de la misma manera que estamos hablando, digamos aquí, que el aprendizaje y la estimulación para las personas mayores produce efectos positivos en el mismo sentido, ¿no? Bueno, esto voy a pasarlo deprisa porque he querido hablar de envejecimiento activo porque me parece importante. Bueno, se basa en la teoría de la actividad, o sea, cualquier persona, y además todos tenemos experiencia, si nos luxamos un tobillo, nos luxamos un hombro y nos inmovilizan, cuando después nos quitan la férula, pues oiga, estamos hechos unos trapos, ¿eh? Si te quedas en la cama más de no sé cuánto tiempo, y eso también en personas más jóvenes, pues lo mismo, es decir, la inmovilidad o la falta de uso influye en digamos, efectos negativos sobre el organismo humano, ¿no? Y por otra parte, todos conocemos la inmensa variedad de formas de envejecer. Conocemos gente que está fantástica y gente que está fatal. Tenemos que decir eso, es decir, que las formas de envejecer son formas diversas y hay una extraordinaria variabilidad. Y yo quisiera resaltar la plasticidad, porque el concepto de plasticidad, que todos, yo creo que es un concepto que ya está en el ambiente, que se puede traducir por plasticidad es igual a capacidad de aprender, ¿de acuerdo? O sea, que tomen el concepto plasticidad como la capacidad que tiene el ser humano de aprender, que quiere decir de cambiar, porque en la medida que aprendemos estamos cambiando, ¿no?, en alguna medida nuestras estructuras cerebrales, y si no nuestras estructuras, nuestra bioquímica cerebral, con lo cual cualquier aprendizaje está influyendo en ello, ¿no? Bueno, el cerebro evidentemente es plástico y puede cambiar sin duda, ¿eh? Y esto frente a demandas ambientales. A mí muchas veces en las clases de Puma me han preguntado, ¿pero qué es mejor aprender qué? Digo, las cosas que no sabes. Es decir, aprender cosas nuevas. Por eso les decía que si cambian de teléfono y les dan un teléfono que tiene otro tipo de, digamos, pues eso, que pasas de un teléfono en el cual tienes que apretar botones a que tienes que digamos, deslizar el dedo, la llama del dedo, para poder o bien escribir o bien encontrar aplicaciones en el teléfono, ¿no? Fantástico, porque estás desarrollando nuevas cosas. Si te pones a aprender idiomas, maravilloso, pues estás aprendiendo un nuevo idioma. Sí, mejor el chino. Bueno, no, o sea, el chino lo digo porque seguro que de chino no saben, ¿no? Entonces déjenme que les presente un estudio nuestro, en el cual, para que se den cuenta, lo hemos hecho con personas normales entre 55 y 102 años. O sea, tenemos personas entre 55 y 102 años. Entonces, esas personas les hemos pasado simplemente una lista de palabras de 15 palabras. Entonces, han tenido que aprenderlas a través de una serie de ensayos. Pues el primer ensayo, a lo mejor la persona de las 15 palabras recuerda 3, ¿no? O recuerda 7, o recuerda 12. Alguna persona puede recordar las 15, es un poco probable, pero alguna persona puede recordar las 15.
Bueno, y por tanto hay una curva de aprendizaje, se las presentamos en digamos en varios ensayos y vemos a ver cómo aprenden esa lista de palabras. También eso lo hemos hecho con personas con deterioro cognitivo leve, con diagnóstico de deterioro cognitivo leve, y también lo hemos hecho con personas con la enfermedad de Alzheimer. Pues estos son los resultados. Evidentemente se ve mal, pero me sirve de base para explicarles. Estos son los ensayos, estos son los más jóvenes, los de 55 a 65, y estos son los más mayores, los de más de 90 años. Y ven que la curva, o sea, estos son número de ensayos y palabras aprendidas. Me gustaría que esto quedase claro. O sea, el eje vertical son palabras que son capaces de retener en la medida en la cual se les van dando más ensayos. Es decir, se les repite más veces las palabras. Ensayo implica repetir esas 15 palabras más veces, ¿no? Entonces, aquí tenemos cómo los más jóvenes tienen más plasticidad cognitiva, ¿vale? Lo cual, digamos, visto de otro lado, su sistema nervioso tiene más plasticidad neural, ¿vale? Pero hay plasticidad a todas las edades del ciclo de la vida, a todas. Ven cómo hay menos plasticidad en personas con deterioro cognitivo leve y menos plasticidad con personas con enfermedad de Alzheimer. Pero no obstante, personas con deterioro cognitivo leve y personas con Alzheimer son capaces de aprender en menor medida, con lo cual también hay plasticidad. Estas son personas con Alzheimer leve, para aclararlo. Entonces, vamos, no hay duda, es decir, la capacidad de aprendizaje, por una parte, está evaluando plasticidad, cognitivamente hablando, y esa plasticidad y esa posibilidad de aprender ocurre a todo lo largo del ciclo de la vida, ocurre también después de los 55 años, después de los 65 años, después de los 75 años, a los 90. Ahora, si ustedes me preguntan, y esto es una pregunta muy importante, ¿no? Vamos a ver, hay una falsa concepción. La falsa concepción es considerar que las personas, bueno, finalmente, si todos llegásemos a 110 años o a 120 años, pues todos tendríamos la enfermedad de Alzheimer o todos tendríamos una demencia. Bueno, la influencia de la edad es 5 veces menor que la influencia de la enfermedad. O sea, que la edad influye, por eso, pero influye mucho menos que la patología, que son dos entidades distintas. Una es la edad y la otra es la patología. No me confunda una cosa con la otra, son dos cosas que están asociadas, no cabe duda, pero asociado no quiere decir causado. ¿De acuerdo? No quiere decir causado. Bueno, esto me parece que es importante ponerlo de relieve. Luego, bueno, el envejecimiento activo, por descifrar qué es, la consideración es que tiene esencialmente 3 o 4 bloques, uno de ellos que tiene que ver con la salud y con las habilidades funcionales preservadas, otro que tiene que ver con el funcionamiento cognitivo y físico. El funcionamiento cognitivo y el funcionamiento físico están en una interacción extraordinaria, O sea, la persona que hace ejercicio físico suele tener buen funcionamiento cognitivo y viceversa. La persona que tiene buen funcionamiento cognitivo suele tener buen funcionamiento físico, ¿no? Evidentemente hay personas que pueden estar en un tetrapléjico, por ejemplo. Yo conozco una persona tetrapléjica con 60 y muchos años que está en una silla de ruedas, su mente le funciona de maravilla y bueno, y él va en una silla de ruedas, ¿no? Porque es un tetrapléjico, ha tenido un accidente de coche y tal. El afecto positivo y una alta motivación, porque evidentemente para hacer cosas y para embarcarse en aprender chino o cambiar de teléfono y preferir un teléfono más complejo que uno más sencillo, eso también tiene que ver con la motivación, es querer. Y por eso digo, los yoyas es mejor decir no quiero, porque no. Y finalmente esta implicación social y productividad a la que después me voy a referir. Claramente este término tiene distintos, o sea, envejecimiento activo también se llama saludable, también se llama productivo, también se llama con éxito, se llama de muy distintas maneras, ¿no? Pero no me voy a parar en eso, pero sí
yo no sé si van a poner esto, tienen ustedes una página y quieren poner alguna de estas cosas en la página, pues aquí tienen, y no es cuestión de, o sea, si hubiera internet, y que supongo que no hay, y no he querido yo decir, pues podíamos estar viendo distintos ejemplos de varias personas con envejecimiento activo, ¿no? Intelectualmente, porque el envejecimiento activo puede brillar por alguna parte, puede haber, si me paso a la siguiente transparencia, esta persona tiene 83 años, es una abuela, Joana Quas, que hace campeonatos de gimnasia. Bueno, evidentemente ella es una gimnasta y tal, pero bueno, si volvemos a, esto es un listado de, bueno, pues una abuela de 80 años, digo abuela porque ella dice que es abuela de no sé cuántos nietos, bailando la salsa. Y entonces, bueno, en un concurso de salsa, entonces, bueno, dicen ustedes, bueno, es que claro, ella era bailarina, ¿no? Bueno, que sigue bailando, no se trata de que nadie se ponga a querer ganar un campeonato de salsa, aunque evidentemente también se podría, ¿no? Y digo, Rita Levi Montalcini, que es un ejemplo de una persona que muere a los 104 años, creo recordar, y muere, bueno, siguiendo trabajando, ¿no? en su laboratorio de biología, y es una de las personas que más ha contribuido junto con Cajal, con nuestro Cajal premio Nobel, en el desarrollo de la plasticidad cognitiva a la que me refería antes, ¿no? O por ejemplo, todo esto está en YouTube, o sea que cualquiera que maneje un ordenador puede llegar a estas. Bien, entonces, ¿dónde estaría la amenaza? Que yo les he dicho, habría una amenaza, a mí me parece, sobre el envejecimiento. Pues yo creo que son las imágenes, los estereotipos que la gente tiene sobre la edad y los estereotipos que tiene la sociedad. Cada vez que investigamos más esto, está claro. Una cosa es el estereotipo, perdón porque aquí hay una errata, estereotipo, no estereotipo, sino estereotipo. Los autoestereotipos llamamos a cuando la persona considera que la edad es los que dicen los yoyas, o sea, los que dicen yo ya no puedo subir no, me vas a dar a mí una bicicleta, yo qué voy a hacer con una bicicleta, yo hace 20 años que no monto una bicicleta, pues yo ya no estoy para montar una bicicleta. Bueno, digo por montar una bicicleta, que puede ser lo mismo que decir, pues oye, me voy a hacer un viaje y me voy a, yo no sé, a la Conchinchina, pues yo ya hago viajes de ese tipo, no, yo no hago estudiar francés, que eso yo ya, ¿cómo? Bueno, eso es que tienen un autoestereotipo o una imagen de su propio envejecimiento negativa. Y entonces, bueno, lo tienen mal y tendrán que cambiar esa imagen si quieren. El problema es que, digamos, la imagen de la sociedad, pues queridos amigos y queridas amigas, pues yo lo siento muchísimo, pero es que las imágenes que tienen las personas en general respecto a la vejez es una visión, y yo les diría, la gente mayor es vista como incompetente y muy maja. Es que son tan amables, son tan cariñosos. Deberían ustedes en este momento decirme algo, ¿no? ¿Piensan que eso es así? No. Bueno, pues qué bien que lo piensen, pero qué bien, pero miren, no pueden aprender. O sea, estamos, dependiendo de qué año miremos, o sea, que la persona mayor no puede aprender es algo totalmente extendido, con lo cual yo no sé qué hacen ustedes aquí. Bueno, con el ejemplo, ¿ve? Que es aprendizaje por modelado, ¿no? Pero si ven este ejemplo de la que baila la salsa, el jurado la está mirando con un desprecio, con una cara de suficiencia, diciendo, pero ¿a dónde va esta? ¿A dónde va? ¿A dónde cree que va? ¿Vale? Bueno, pues eso es una amenaza. Eso es una amenaza. Eso, el que la jubilación no sea voluntaria, voluntariamente elegida por el individuo, es una discriminación en función de la edad, porque la amenaza lleva consigo la discriminación.
Yo lo siento porque esto es negativo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es que, quiero decir, cualquier estudio de los que podamos tomar ponen de relieve esto. Y luego, miren, cuando nosotros comparamos, y estos son dos estudios que hemos hecho, esto, siempre cuando yo digo son incompetentes, me estoy refiriendo son menos competentes que los jóvenes, porque siempre lo que trabajamos es con niveles de comparación. Entonces los jóvenes son vistos, y aquí tenemos los jóvenes, este grupo de jóvenes son altos en competencia y bajos en sociabilidad. Por sociabilidad entiendan amistosidad, esto de mágicos, esto o sea, no. Bueno, mientras que los mayores, mire, es que eso bueno, son muy majos, es que son tan amables y tan cariñosos ellos, tan majos. Bueno, pero el problema está en baja competencia. Entonces, con lo cual, alarden de su trabajo y de su competencia con estas conferencias, no digo con esta conferencia, digo con lo que hacen, alarden de ello y que se enteren, ¿no? Bueno, el problema, ¿saben cuál es? Que esta visión de baja competencia y alta afabilidad no solo es en España, es más, nosotros estamos analizando unos datos que son europeos, que comparan todos los países europeos desde el año 2010, cuando ya teníamos la crisis, y parece que España es un país que ha mejorado su visión de los mayores, lo cual no tiene nada de particular, porque en este momento la persona mayor es la que está ayudando a los hijos, es la que está ayudando a los nietos, es la que va a recoger es decir, la máxima implicación de la gente mayor en la crisis, en la ayuda de la familia, no cabe duda, pero bueno, no me digan ustedes que eso no es competencia y que eso no es solidaridad y valores que van mucho más allá de esa afabilidad un poco así, ¿no? Bueno, pues ha mejorado en España, pero esa visión de baja competencia, alta afabilidad está en todos los países, no solamente está en España, es lamentable, ¿no? Y también hemos trabajado sobre qué influencia tiene esta visión en los profesionales que trabajan con la gente mayor, ¿no? Porque fíjense si es importante, muchas veces el profesional que trabaja con gente mayor es todo lo contrario, se comporta de una manera paternalista. Entonces, no sé yo si eso lo han vivido, porque todos los que estamos aquí somos todos muy jóvenes y a lo mejor no hemos tenido que sufrir eso de ir a un médico y que el médico mire a tu hijo o mire a tu hija para explicarle qué tienes que tomar tú, como si tú fueras algo ajeno, ¿verdad? Que no entiende, no sabe, no conoce, ¿no? O que llegues a un hospital y te digan, venga Juan, que vamos a rayos, que te llevo a rayos. Oiga, pregúnteme usted, ¿no? Sí, pregúnteme usted y explíqueme, o sea, dígame. Es decir, esa forma paternalista que seguramente en sanidad es más usual, digamos, transversalmente, no tiene tanto que ver con la edad, ¿no? Pero bueno, lo importante es que esa conducta, la conducta de los profesionales en esos contextos influye en la conducta de las personas mayores, o sea, a más percepción de competencia por parte de los profesionales, mayor o mejor conducta observada en las personas mayores. Son más independientes las personas mayores si los profesionales que las atienden las perciben como más competentes, ¿no? Y ello independiente. Bueno, luego si alguien tiene alguna pregunta yo lo explico un poco más porque ya estamos terminando, ¿no? Y son las 8:15 y no quiero abusar de su atención, ¿no? Esto es cierto, es decir, que son improductivas, que son incompetentes, que son ociosas, que están ociosas, que no pueden aprender. Pues mire usted, nones. Este es un estudio que lo voy a sintetizar. Hemos estudiado personas entre 55 años y 75 años, o sea, ven en ese rango de edad. Y les hemos preguntado cuántas horas han dedicado a perdón, está en inglés, discúlpenme porque esto es una pedantería. Bueno, en el cuidado de personas adultas, en el cuidado de niños, en las compras, en el manejo de elementos, por ejemplo, ir a bancos para arreglar problemas de los hijos, en el trabajo en la casa. Y también en el trabajo de manualidades. Pues bien, si computamos todas esas horas a lo largo de un año,
en esas personas entre 55 y 75 años, queridos, queridas, nos encontramos con que contribuyen con 106.000 millones de euros si lo trasladamos a euros. ¿Me explico? Sí. Es decir, el número de horas computadas por euros a bajo coste, al menor coste posible, la contribución de las personas mayores de esas edades estaría en 106.000 millones de euros. Yo quiero decir que esto, oiga, bueno. ¿Y qué pasa con los programas de universidad para mayores? Y aquí tenemos Puma Universidad para Mayores, ¿no? Bueno, por decirlo muy rápidamente, esto es comparación, esto estamos haciendo comparación con grupos control, es decir, personas que no han ido a programas Puma y personas que han ido a programas Puma 3 años, ¿no? Bueno, pues hay una compensación del declive, sin duda. Mientras que las personas del grupo control disminuyen en su funcionamiento intelectual, claramente, las personas de Puma no disminuyen. Mejoran en su salud, mejoran en su percepción de control, mejoran en su afecto, mejoran en su afecto positivo, empeoran en su afecto, disminuyen en su afecto negativo. Es decir, comparando el afecto positivo con el afecto negativo, tienen más afecto positivo después del programa que antes del programa. Si analizamos, por ejemplo, estos son envejecimientos activos antes y después de Puma, y esto es el porcentaje de envejecientes activos en el pre y en el post. O sea, mientras que el grupo control no cambia el porcentaje de individuos, digamos, con buen envejecimiento, las personas que van a Puma, sí es verdad que de partida tienen un porcentaje mayor que las personas que no van a Puma, pero después mejoran significativamente, o sea, hay muchas más personas que llevan a cabo un envejecimiento activo, con lo cual, en definitiva, yo creo que los programas Puma, tanto para el Estado como para los individuos, son absolutamente rentables desde el punto de vista y fíjense que aquí no hemos medido, cosa que el próximo estudio vamos a medir, fármacos consumidos, horas de médico gastadas, visitas a médicos, ¿no? Pero vamos, con toda probabilidad esto es así, ¿no? Si analizamos la actividad física, por ejemplo, y actividad de fuerza, y con actividad cognitiva y con turismos culturales, ¿no? Vemos que todas las personas que hacen actividades de ese tipo luego envejecen muchísimo mejor, con lo cual cualquier tipo de asociación, digamos, cultural, senderismo, de cualquier tipo de actividad, sobre todo, vuelvo a decir, la actividad aeróbica, es decir, aquello que nos cuesta trabajo, aquello que mueve nuestro corazón, pues tiene una influencia en nuestro funcionamiento cognitivo. Aquí, por ejemplo, esto es los cambios que ocurren en la sustancia gris con mapeo cerebral, con instrumentos de mapeo cerebral, vamos, con imágenes cerebrales, lo que declinamos con el tiempo en sustancia gris y sustancia blanca. Y aquí tenemos lo que mejoramos cuando hacemos, las personas que hacen actividad aeróbica. Es decir, que van a hacer bicicleta, natación, es decir, a mover su corazón. Digo, no a pasear, no estoy hablando de pasear, aunque andar, digamos, deprisa, ¿vale? O sea, pero andando deprisa se maneja, quiero decir, se mueve el corazón y se mueve el cerebro, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían los retos del envejecimiento? Bueno, sin duda tiene que ver, como he empezado, ¿no? El envejecimiento de la población es el producto del éxito de la humanidad, a mí no cabe la menor duda, ¿no? Pero no cabe duda también que es un reto. Es un reto para el individuo y es un reto para no solo para la sociedad, es un reto para el individuo, ¿no? Verlo como un reto y no como algo que me va a caer encima es uno de los puntos esenciales. O sea, las cosas no ocurren así porque sí, ocurren porque yo puedo poner remedio, al menos a algunas cosas, no hay que huir del voluntarismo excesivo, no cabe duda, ¿no? El envejecimiento activo es una forma de envejecer. En los últimos años hay
contribuciones extraordinarias a esto, ¿no? Se promociona el envejecimiento activo, es prevenir la dependencia, o sea, tan importante es prevenir la dependencia, que es exactamente lo mismo que promover el envejecimiento activo. El individuo ha de concienciarse. Yo creo que el individuo es un agente de su propia vida y, por supuesto, de su propia forma de envejecer, y los profesionales de la gerontología deben convencerse de su papel en la promoción del envejecimiento activo. Y el último punto, por si acaso quieren ustedes alguna discusión al respecto: la familia debe permitir que sus mayores ejerzan control. Esto como último caramelo. Bueno, y ya termino. Muchas gracias por su atención. Supongo que alguien moderará, ¿no? Porque yo soy inmoderada. Quiero hacer una preguntita. Buenas tardes. Es verdad que... ¿Quién me habla? María, perdón. Es verdad que en estos tiempos parece que el envejecimiento activo, afortunadamente, la gente lo demanda, porque la jubilación, hay muchísimos jubilados que están en perfectas condiciones y su cerebro funciona perfectamente. Y es verdad también que la creatividad y la innovación nos hacen ser más sociables, con lo cual deberíamos de fomentar y pedir a las entidades, a los ayuntamientos, precisamente la facilidad para esa cultura, que en este momento parece que es lo que menos importa. Con lo cual, yo animaría a todo el mundo a que hiciera fuerza, porque somos muchos los que tenemos unas edades que necesitamos también ejercitar y estar activos. Sin duda, vamos, eso, un aplauso a la pregunta, ¿no? Y no tengo nada que comentar. Yo creo que exactamente es eso, ¿no? Cualquier oportunidad de desarrollo es necesaria, ¿no? Es decir, el Estado lo que tiene que hacer es dar oportunidades de desarrollo al individuo, sin duda. Ahora el individuo tiene que aprovecharse de ello. Bueno, a mí me parece que ustedes son un ejemplo, ¿no? Porque si son 1000 personas en esta asociación, ¿no? En esta universidad, pues no cabe duda y hay 25.000 personas. ¿Cuántas personas? 40.000. 45.000. Bueno, pero no he calculado yo mal, o sea, aproximadamente estamos en un 20-25%, con lo cual la tasa de mayores debe ser altísima aquí. No. Bueno, pero pues si están ustedes aquí, díganmelo. Si hay 1000 personas inscritas aquí, quiere decir que bueno, esto es formidable, vamos. No cabe la menor duda. 1.200. 1.200, pues venga, más todavía. Frente a las 45.000, ¿no? Eso es que se ha entendido todo muy bien. Antes cito que con los problemas de la crisis, a lo mejor el PUMA también le afectaba. ¿Quiere decir que la gente que no puede hacer PUMA porque hay crisis va a envejecer más? No, vamos a ver, yo he dicho nada más, he hablado de la esperanza de vida, no me he referido a PUMA para nada. Lo que sí es cierto es que con la crisis la Comunidad de Madrid dejó de financiar el programa PUMA, pero lo dejó de financiar por otra razón que me parece una razón sólida, es decir, por la razón que, vamos a ver, PUMA ha dependido de asuntos sociales o de servicios sociales. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Tenía que depender de educación. Mientras yo fui directora de PUMA, todo mi afán es que se pueda pagar con tasas académicas, que se pueda pagar lo mismo que se paga cualquier otra cosa en la universidad. Si lo quieren hacer más barato, más caro, o si quieren dar becas para personas mayores, todo pero igual. O sea que yo lo que vamos a ver, para que no haya discriminación tenemos que decir, oiga, que me traten igual.
y si a los otros los tratan no sé qué, a mí también, ¿vale? Que es la manera igualitaria, creo yo, de abordar. Entonces, nada tiene que ver lo que yo he dicho de la crisis. Se esperaba que la esperanza de vida pudiera disminuir, y de hecho la mortalidad infantil, por ejemplo en Argentina, cuando hubo una crisis en Argentina hace 20 años, una cosa así, se incrementó la mortalidad infantil. En mi conocimiento no hay una disminución de la esperanza de vida. He recordado la tasa 3 meses por año. O sea, año que pasa 3 meses más, de 2 a 3 meses más de esperanza de vida. Quiero decir, y eso sigue constante. Con lo cual, bueno, o sea, ese es el dato. Que haya menos, y sobre todo que haya más impuestos. Fíjense, yo para mí tendría que... A ver, pumista antiguo. No, que digo que te pones a hablar con tu colega de al lado. No, es que estábamos... Pero es que estoy contestándole a María Luisa. Perdona. Pero luego tienen la palabra luego. Entonces, contestándole a María Luisa, yo me he referido exclusivamente a la esperanza de vida, no a Puma. Explico que efectivamente Puma ha disminuido, mejor dicho, ha eliminado la Comunidad de Madrid. Yo no, aprovechando, supongo que estaba la crisis, pero por la razón es que tú ten en cuenta que en este momento hay una cantidad de universitarios que van a Puma extraordinaria. O sea, no tiene sentido que la Comunidad de Madrid financie nada de esto. Tendría que financiar exclusivamente a aquellas personas que no han tenido la oportunidad, porque este programa se desarrolló para que aquellas personas, aquellas generaciones que no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, fueran a la universidad. En el momento en el cual ya tienes personas que han ido a la universidad, pues oiga, dígame usted por qué Servicios Sociales va a financiar semejante cosa. Y lo que tienen que hacer es que esos programas deben estar, en mi opinión, pagados se llama el POD, el Plan de Organización Docente de la Universidad. Lo mismo que puede estar haciéndose para cualquier otro título, con mayor tasa o menor tasa. Eso yo no me meto porque no, pero que sea igualitario. Y de hecho ocurrió una cosa maravillosa, no sé si fue en vuestra promoción, pero fue cuando se presentó a la gente a mayores de 45 años y hubo un grupo de personas que se fueron a hacer sus estudios con otras personas jóvenes. Y eso a mí me dio una alegría, me dio una satisfacción, porque era universitarios que pasaban para poder entrar en la universidad y ir con otras personas. Que quieres hacer el curso en lugar de en las 6 asignaturas o que suele haber, o las X asignaturas, quieres hacer la mitad, pues haces la mitad en un cuatrimestre, pero el caso es que sigues aquello que hacen los demás, ¿no? Y vas a la universidad tal, porque si no se convierte en un gueto. O sea, el gueto es que sí, yo estoy con jóvenes, pero el joven es lo único que lo veo es para el pasillo, pero no estoy con gente joven, ¿no? Pero bueno, eso evidentemente tiene que ver con política universitaria. Pero, María Luisa, yo no me he referido a Puma ligándolo con la cultura. En primer lugar, Rocío, perdona. Vale. Pues perdona porque te haya interrumpido. Pero estaba... No te preocupes. No, de verdad que sí. Pero estaba comentando a ese respecto porque tanto él como yo estamos en una residencia de ancianos y tenemos que huir exactamente de todos esos estereotipos que tú has colocado ahí. O sea, tenemos que ser bichos raros y escaparnos que sí o que sí. Vamos a ver, hacéis muy bien, seguro, porque lo hacéis. Pero segundo, lo que tenemos es que convencer a las personas que se dedican al cuidado de personas mayores en residencias, y si no le quieres llamar cuidado, se dedican a la hostelería con personas mayores, que cambien. Es que tienen que cambiar. Muy bien, pues bueno, oye, pues yo quiero que cambien. Vamos a ver. Yo también, pero... Oye, pues invitadme a la residencia y les cuento esto. Y las trato de convencer. Sí, escucha,
poquito a poco, o sea, poquito a poco. Yo te digo, yo creo que la gente que trata, a mí mi sentimiento es que cuando voy, hemos trabajado con un centro, vamos, con una fundación en el País Vasco, hemos trabajado con el Ayuntamiento de Madrid, en centros de día, y hemos trabajado en Murcia. Y hemos trabajado en México, que son los datos que he presentado. Mi impresión es que se quedan estupefactos y no entienden cuando decimos que actúan paternalísticamente, porque es muy gordo, porque ellos no sienten eso. Pero el estudio nosotros lo hacemos, pasamos, vamos a ver, para que se entienda el estudio, nosotros pasamos unos cuestionarios a las personas, los mandamos a una residencia y lo hacen anónimamente y nos lo envían, o sea, y después vamos a observar, nada más. O sea que son dos formas completamente distintas. Bueno, pues la visión de esos profesionales es de baja competencia y alta afabilidad. Y luego, pues el comportamiento, lo que también sabemos es que el comportamiento de aquellos profesionales que han percibido alta competencia influye positivamente en el comportamiento de los mayores. Con lo cual, quiero decir, algo tendrá vuestra residencia cuando os vais, pero no solo negativo, sino positivo, porque os dejan. Sí, eso es verdad. Bueno, pero vamos a ver, quiero decir que habrá alguna norma. Vamos a ver, uno tiene que mirar la única cosa positiva. Vamos, yo te recuerdo a ti todo el tiempo, vamos, me parecía maravilloso, ¿no? lo que hacías. O sea, que lo que me gustaría es que más personas de residencias fueran a programas de universidad para mayores, ¿no? Porque querría decir que la residencia está en contacto con la sociedad. Bueno, la visión de los profesionales, no cabe duda que es una especie, es decir, que es la pescadilla que se muerde la cola, porque hasta qué punto, es decir, están con personas que están muy desvalidas y que requieren mucha atención, ¿vale? Y entonces, ahora, la segunda cuestión, que eso no lo he presentado aquí, es que hemos hecho un estudio con profesores de universidad. ¿Cómo ven los profesores de universidad a los mayores en programas de universidad? No ya solamente en la autónoma, sino en todo el Estado. Pues los ven mucho más competentes. Y los ven, agárrense, que hay curva, los ven más competentes que a sus alumnos jóvenes. Que era mi percepción desde profesores y de lo que yo hablaba con los profesores. Pero es que tienen un interés, y daban elementos totalmente de competencia. Es que hacen muchas preguntas, y es que hacen algunas preguntas a lo mejor pasadas, ¿no? Pero hacen muchas preguntas y muy buenas. Con lo cual, bueno, entonces si estás con personas competentes, las ves competentes. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un efecto de arrastre de un envejecimiento, llámale patológico, a todo el envejecimiento, cuando uno debería ajustarse al individuo. Y de hecho el tratamiento desde la gerontología está en centrarse en el individuo. Entonces cada individuo que reciba aquello que requiere, ¿no? Ya, va a ser. Pues quería decir que no solamente, porque el Puma le damos mucha importancia, que la tiene, pero son 3 años nada más, pero yo quiero que sepa que ahí seguimos en Mundo Actual, Claves y Desafíos. De hecho yo llevo ya 10 años en la universidad y ahora estamos luchando para que continúe, que se inventen cursos o lo que sea, porque no estamos dispuestos a irnos de la universidad. Bueno, ahí yo disiento, ¿no? ¿Por qué? Yo, lo sabéis, ¿no? Porque lo hemos discutido cuando yo tenía alguna responsabilidad sobre el asunto. Porque, vamos a ver, yo creo que lo que has aprendido, y eso lo he hablado con María Luisa y contigo en cantidad de veces, ¿no? Uno tiene que revertir sobre la sociedad. Yo creo que lo que habéis hecho aquí es revertirlo sobre la sociedad. Y eso es lo importante, creo yo, porque finalmente
quiero decir, si lo conviertes en un gueto, tienes a los mejores catedráticos de toda la autónoma que van a contarte una cosa, te sientas en una silla, pero no interactúas con nosotros, o sea, es decir, este es un programa, Puma se creó con el interés del intercambio intergeneracional, ¿no? Independientemente de que se piense que la ideología intergeneracional es positiva o no, que le guste o no le guste, pero tiene ese objetivo, tenía ese objetivo. Y evidentemente, pues los que habéis permanecido en esos cursos que son exclusivamente para mayores, no tenéis ese intercambio intergeneracional y no tenéis la otra visión que tiene el joven tiene la visión de luego irse y lo que aprende poder darlo a los demás, poder ejercer su profesión, poder hacer, y vosotros tampoco tenéis eso, con lo cual es una situación, evidentemente me parece muy bien que quien pueda pagarse la universidad y que la universidad, pero yo creo que es distinto una cosa de la otra, ¿no? O sea, yo creo que es distinto un programa Puma para un tránsito determinado, que es para aquella persona que no tenga no haya pasado por la universidad, que pueda pasar por la universidad y que conozca tal, y que luego eso sea un trampolín para entrar a hacer una carrera, que te puede, bueno, hay gente que ya ha terminado exactas. No sé si es una compañera vuestra o no. Hay gente que está terminando filosofía. Entonces, bueno, ¿qué puede hacer con eso? Pues a lo mejor irse a un museo porque ha estudiado arte y enseñar el museo con un enorme conocimiento sobre el museo. O exactas a ponerse a dar clase a niños desvalidos que no tienen una buena educación en su colegio. Es decir, esa visión de la universidad que está para abrirse a la sociedad, ¿no? Y esa es mi opinión, que esto, además yo ya no tengo nada que ver con ello, con lo cual no, ni van a hacer blanco ni negro ni colorado porque yo diga nada, porque yo no mando absolutamente nada, afortunadamente. Pero en ese caso, si no lo podemos revertir a los demás, pues nos quedaríamos entonces ya sin hacer nada. Pero hombre, pero si es que eso depende de ti, criatura. Nosotros mismos lo hacemos. Ya sé que con esa edad no se puede revertir. ¿Cómo que no? ¿Pero quién ha dicho que no? Ya está. Yo ya no. Esa edad no. Bueno, yo ya me tengo que levantar. Yo ya me tengo que levantar. Yo ya me tengo que levantar. ¿Cómo dices que no lo puedes revertir porque ya no eres? No, ya, es que ves tú, no se puede. Pero ¿cómo que no se puede? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis? Pero lo de revertirlo me refiero. Porque no quieres. Porque no habrás encontrado. Porque no te las. Claro. No, pero aquí. Pero todas las personas que estamos no podemos hacer. Oye, hace falta preguntar un montón de cosas. A ver. Sí. Vamos a ver, yo. Tenemos un montón de tareas. Venga. O sea, no. Puedes si quieres. Muchas cosas que hacer en este Yo creo que con el resultado que la compañera falta una conexión que sea la motivación. Claro, es motivación, motivación. O sea, tú vienes a hablar conmigo y yo te digo cosas. El joven pues tiene la motivación, a pesar de la crisis y tal, de qué es lo que va a hacer luego, ejercer su profesión, aunque tenga que salir al extranjero, bueno, pues hay crisis como ir al extranjero, etcétera, pero hay una motivación. Entonces, probablemente con lo que plantea ella es, vale, yo voy a la universidad y tal, y ya termino y llevo 10 años, pero quiero seguir allí porque qué motivación es lo que se plantea ella, qué conexión, cómo conecto yo ahora con el después que viene después, no hay como un después. Claro, reglado. Seguir aprendiendo, únicamente seguir aprendiendo, lo que dice, seguir aprendiendo toda la vida. Pero es que se puede hacer de muchas maneras, ese seguir aprendiendo. Bueno, yo sé que esto es muy difícil, yo sé que esto es más ideológico. Solamente que sí. Bueno, ya aprovechar para decirte que he sido alumna tuya, de las jóvenes de hace como de 30 años. O sea, que eres psicóloga, ¿quieres decir? Qué bien. Una preguntita. Yo, según lo que he escuchado, entiendo que, que la vida saludable de una persona mayor, o sea, cada vez la vida saludable es más larga, pero a día de hoy todo es en salud, lo que es activa como
persona activa todavía no ha llegado, porque de hecho aquí algunas, y visto en la sociedad, no hay mucha persona mayor, o no lo sé, a día de hoy, a fecha del 2015, 2014, 2013, el número de personas mayores que tienen una vida dedicada a la sociedad activa, no de saludable, no de que haya gente con 80 años que esté o bien en una residencia, sino que haya gente, iba a decir comprometida, pero creo activa, útil para la sociedad. O sea, según han dicho también, las personas que son mayores que hacen cosas para los hijos o hacen tal, pero realmente que eso se vea, aunque se está viendo ahora por la crisis que están tirando de ello, la percepción de esa utilidad, aunque ahora haya subido, me parece que todavía es pequeña, ¿no? Para el día de hoy. Vamos a ver, yo es que creo que son dos cosas. Una es la visión que ella tiene, que la tienen muchísimos estudiantes de universidad para mayores en las universidades públicas. Eso está... ¿El porcentaje es grande o es pequeño a día de hoy? No, el porcentaje total de personas que van a universidad para mayores es pequeñísimo. Puede estar en un 2, un 3, un 4%, ¿vale? Bien, quiero decir... Pero la visión yo entiendo lo que decís y lo he discutido decenas de veces con estudiantes, ¿no? Cuando digo estudiantes me refiero a estudiantes mayores, ¿no? Y que lo que quieren es quedarse, que lo que quieren es lo que tú has dicho, si tú representas una visión del tema. Bueno, entonces, eso es una cosa. Y te quiero decir, y eso está en un porcentaje determinado. Hay muy pocas personas que salgan y hagan cosas como lo habéis hecho vosotros aquí o como estáis haciendo aquí. Entonces, digo, pero activamente, ¿no? No he encontrado el estímulo suficiente como para intentar... Entonces ella dice, tú dices eso, que no hay, digamos, una salida profesional, pero yo te digo que la salida profesional, lo mismo que tú tienes que decidir, cuando tú terminas bachillerato, tú tienes que decidir una salida profesional. Pero yo no pago por salida profesional, perdón. Ya lo sé que no. Que no puede ser. No te van a pagar por ello. Lo hago por mí. No, vamos a ver, pero... Pues aprender toda la vida lo que usted dice. Yo digo aprender toda la vida, lo que pasa es que he tratado de dejar bien sentado que una cosa es el aprendizaje reglado, que es el que tú estás pidiendo. Tú estás pidiendo seguir con aprendizaje reglado. Yo te digo, la vida te permite, te da oportunidades de aprender. Cuando te regalan un nuevo teléfono, estás aprendiendo cosas. Cuando te compras un libro, estás aprendiendo cosas. Cuando ves la televisión, en tanto en cuanto no veas determinados programas que entontecen y que cuanto más televisión veas de esos programas te vuelven más tonto. Bueno, se quita el canal. Ya, bueno, pues que hay gente que le gusta. El problema es a quién le gusta. El que le gusta. Bueno, entonces, eso es oportunidades de aprender. ¿Cuántas cosas se aprenden por televisión en programas culturales, ¿no? Bueno, entonces, quiero decir, eso es una cosa. El aprendizaje no se reduce a estar en una silla escuchando a los mejores, no sé qué, porque entre otras cosas puedes ver 50.000 programas, o sea, te vas a YouTube y tienes conferencias de los mejores. Todo lo de redes está en YouTube, o sea, que puedes irte a la televisión y todos los días te zampas tal. En este momento... Y esto ya lo anuncio para todo el mundo, ¿no? En este momento está lo que se llaman los MOOC y los OMCV, es decir, los programas masivos gratuitos. Y tú puedes conectarte perfectamente con la Universidad de Harvard, que tiene cursos en español, o con la Universidad Autónoma de Madrid. O sea, el programa Vivir con Vitalidad está en la Universidad Autónoma para Madrid, en OCV. Cualquiera que entre a OCV, Open Courseware se llama el programa, tiene esas siglas porque los que lo inventaron fueron los norteamericanos, y ahí tienes el programa completo con vídeos de eminentes profesores y puedes escuchar todo lo de Vivir con Vitalidad ahí en conserva, aparte de textos que hemos buscado, ejercicios que hemos buscado y cosas por el estilo. Bueno, pues de ese mismo curso puedes hacer un curso de mineralogía. Ahora, no tienes al compañero de la silla de al lado. No tengo contacto con la persona. Muy bien, bueno, o sea, yo lo que digo que, pero es que no solo quieres aprender, bonita. Quieres aprender y además estar con tus compis
Claro. Yo no voy por tomarme un café, yo voy a aprender. Bueno, vale, pues entonces tenemos los socios. Vamos a ver, quiero decir que oportunidades de aprender, hay decenas de oportunidades, que cuando uno aprende algo, el ideal es poder compartirlo, ¿vale? Y que el compartirlo se comparte de muchas maneras y que el aprender se aprende de muchas maneras, no solamente matriculándose en un curso, vamos, que yo me parece fantástico que se matriculen, pero lo que me parece es que acaba siendo una epistemofilia, ¿me permitís el nombre? Epistemofilia de un amor excesivo al conocimiento reglado, enlatado. Que no cabe duda. Vamos a ver, el aprendizaje tiene que ser a todo lo largo de la vida. Y la persona tiene que estar permanentemente actualizada. O sea, otra guerra que tenemos es el aprendizaje en las empresas para que sigan entrenando a personas mayores, porque hay discriminación ahí, a los mayores no les cogen para hacer los cursos últimos de no sé qué, porque estos a ver porque se van a marchar enseguida ya, total para lo que les queda. Oiga, mire usted, no, ¿qué le queda? Pues va a saber que dentro de 20 años, yo no sé si lo van a ver ustedes, yo no sé si lo veré tampoco, creo que no, pero bueno, estará dándose la jubilación a los 80, porque si no, el sistema no se sostiene. O con nosotros, o a la porra. Bueno, una última cosita. Bueno, primero es un pequeño recuerdo del paso de la profesora por aquí. Muchas gracias. Y bueno, yo quería decir una cosa, que la profesora Rocío Fernández Ballesteros tiene un poco, sin ella hablaron un poco de historia de la Universidad Popular. Cuando en aquella quinta promoción, en la que a mí me tocó estar y tenerla de profesora, bueno, realmente fue el mismo año, 2007, en que empezamos con este proyecto. Cuando conocimos a nuestra querida Carmen de Michelena, una mujer incomparable que vivía con vitalidad y hacía vivir con vitalidad a todo su entorno. Falleció con 97 años, en plenas facultades, hacía sus conferencias aquí como estoy yo, durante 2 horas en pie, yo no lo podría resistir. Bueno, pues uno de los primeros pasos que Carmen de Michelena dio fue en la Universidad Autónoma. En el curso La Promoción Nuestra de Puma fue allí y nos estuvo dando una conferencia sobre lo que era la universidad. Cuando hemos entrado, la profesora me ha regañado. Y me ha regañado con razón, porque por despiste no la invité a aquella conferencia. Entonces, bueno, el vivir con vitalidad ha sido su enseñanza. Esa enseñanza nos ha llevado luego a trabajar junto con Carmen de Michelena en este proyecto que sinceramente creo que está funcionando muy bien. Sabéis que nos han dado un premio recientemente a la promoción de la cultura, de lo cual estamos orgullosos. Entonces, en la forma que indirectamente la profesora nos ha estimulado para llegar hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación, que para mí es un verdadero placer y una satisfacción, porque bueno, no cabe duda que yo soy una activista, se nota. Entonces yo soy una activista respecto a un montón de cosas, o sea, que la gente puede vivir tratando de desarrollarse al máximo, con aprendizaje y dando, porque es que me queda una cosa. Todos los estudios que hay de, digamos, longitudinales, donde se sigue a la gente, el darse a los demás, el dar, no solo recibir, es uno de los indicadores de mayor longevidad y de mejor longevidad, de las dos cosas. Con lo cual no es solamente generosidad, no solamente es tal, es que, bueno, luego es interés propio, ¿no? O sea, oiga, si usted hace tal cosa, pues le va a pasar no sé qué, ¿no? O sea, yo debo hacer no sé qué, pues usted verá, si le pasa A, pues va a hacer B, y si no, pues mire. Yo les animo a vivir con vitalidad y a envejecer vitalmente, porque vivir es envejecer y envejecer es vivir.